Muy buenas tardes para todos. Bueno, mi nombre es Giovanni Rodríguez Castro, estudiante del doctorado en Ciencias de la Educación de la Universidad Cuauhtémoc, con la docente Laura Rojo Ornelas. En este caso, la asignatura Bases Epistemológicas en la Educación, conocimiento científico, en este caso la actividad que voy a presentar. En este caso, el autor nos va a mostrar ¿cómo es el método científico? ¿Cómo es el nacimiento de las ciencias? ¿Cómo es la epistemología, la filosofía en las ciencias? El autor lo divide en cuatro partes, partiendo de la definición de ciencias, pasando por el método científico, pasando por luego por la actitud naturalista y finalizando con la actitud crítica que se le debe dar a toda la evolución del método científico. En este caso voy a tratar de desglosar todo este documento en 10 diapositivas. Empezando con qué es la ciencia. En este caso, la ciencia precisamente se divide en dos grandes, podemos dividirla en dos grandes ramas. Una de ellas es las empíricas, en las cuales se encuentran las ciencias naturales, la filosofía, la química, la biología. En este caso, las ciencias, en este caso de las ciencias naturales, se basan en la observación, en la experimentación, todo lo empírico en esta casa. Lo La ciencia formal, lo que es la matemática, la lógica, todo trabajan a diferencia de la inductiva, que es las ciencias empíricas, las formales están con las deductivas. Más adelante cuando veamos toda la actitud naturalista, precisamente una parte de ellos dan viabilidad a pensar que si las matemáticas hacen parte como una ciencia. Pero en este caso, ¿cómo es la ciencia y cómo se trabaja el día de hoy? La tenemos desde estas dos partes, desde estas dos posturas, desde lo empírico, desde lo formal. Esta es la diversidad que tenemos nosotros de los de las diferentes ciencias. Claro, nosotros tenemos diferentes formas, perdón, la ciencia, los investigadores tienen diferentes formas de abordar cada una de ellas, cómo se trabaja. Y si pudiera trabajar, y si pudiera de pronto, me permiten tratar de ahondar en este tema, es puntualizar cómo ha sido la evolución de las ciencias, cualquier ciencia, no entendía únicamente de las ciencias naturales, sino la ciencia de ciencias sociales, las ciencias humanas. Cómo ha evolucionado desde sus bases hasta el presente. Cómo precisamente toda la parte filosófica ha influido en él. Entonces, en este caso, claro, ¿qué es el método científico? Como hoy bien lo conocemos. Método científico da claridades sobre cómo es que debemos de trabajar en ciencias. En este caso, el autor nos invita precisamente a reconocer que el método científico que actualmente reconocemos no tuvo un fundamento desde su nacimiento. La ciencia, la investigación, todo lo empírico empiezan a ser precisamente de la filosofía. Y nosotros vemos entonces cómo precisamente la filosofía se involucra precisamente en esta parte del surgimiento de las ciencias. Claro, la filosofía, todo parte de la filosofía, pero en este caso la filosofía nos invita también desde la parte de las ciencias a mirar no con exactitud nuestra realidad, sino desde una parte relativa, desde una parte que nosotros podamos dar ambigüedad a cosas que precisamente no se rijan por leyes o por ecuaciones, que es en este caso lo que es las ciencias naturales. Claro, en este versus ciencia-filosofía, como lo acabamos de describir, pues nosotros vemos que la ciencia es todo lo real, basados en normas, en reglas. Y lo que da precisamente el método científico es darle solución a una problemática. La filosofía nos dice, un momento, todo no tiene que ser rígido, no tiene que ser normativo, no se tiene que regir bajo una ley y que no nos podemos salir de ello. Recuerden que todas las ciencias tienen una parte epistemológica y son los filósofos que precisamente desde unos inicios empiezan a trabajar sobre ello. ¿Existe un método científico único?
Volvemos nuevamente. Si tenemos el método científico actual desde la cual las ciencias naturales trabajan actualmente, pues se debe partir de una epistemología de cómo precisamente había una ambigüedad, cómo se veía el mundo desde un punto relativo, cómo se veía el mundo desde la parte del yo existo, para poderlo determinar hacia otros lados, hacia otras miradas de la investigación. Pero tenemos que tener en cuenta que si nosotros damos claridad, damos certeza a un método científico actual, pues es evidente que van casi que en contravía de lo que pensaban los filósofos. Entonces es bueno creer también que si hoy tenemos las bases de un método científico establecido, ha sido porque anteriormente unos filósofos la habían antepuesto precisamente no de una forma rigurosa. Recordemos que el método científico actualmente, desde las ciencias naturales, desde la parte de la experimentación, va a resolver un problema. Tiene unas normas, tiene unos paso a paso que se deben de cumplir. No hay espacio a lo relativo, no hay espacio a que de pronto pensemos que no hay algo que esté fuera de las normas o de las leyes establecidas. Entonces, en este caso, ¿cómo se comparte la cotidianidad con un tipo de método científico? Pues es evidente que por lo menos podemos compartir desde la cotidianidad hasta un científico, en este caso, sacando datos para investigar. Si nosotros damos cuenta, el caso de la pandemia fue un caso de claro ejemplo donde precisamente se involucró los avances que ha tenido el método científico. Método científico que buscó en ese momento dar solución, encontrar una vacuna, pero de forma acelerada. Aquí se involucran parte fundamental de lo que es la política. Los estados se meten acá para precisamente tratar de involucrarse de forma económica, porque si nos damos cuenta esto fue a nivel mundial y a nivel mundial se necesitaban las vacunas. En el caso por lo menos de un fontanero, de una persona que busca darle solución a un problema que se presenta en nuestro hogar, parte de ese problema. Son dos partes diferentes, pero que al final deducen, inducen, infieren para poder finalmente darle solución. Si no se encuentra, se replantea una nueva hipótesis. Ahora, ¿qué tenemos basados en lo anterior? Desde todas las profesiones, desde todas las ciencias pueden involucrarse para crear precisamente un método que no es único, que no es basado precisamente en la normatividad del método científico, pero sí sencillamente podemos verlo desde las artes, desde las ciencias humanas, desde las ciencias naturales, todas las disciplinas y profesiones pueden precisamente involucrarse en la parte de la formación de un método, que no necesariamente tiene que ser científico para darle cumplimiento o una solución a algún entorno puntual. Finalmente, o pasando ya, llegando a la parte final más bien, los tipos de naturalistas. Hay tres principales. Partamos del ontológico, desde donde estaba la filosofía, donde precisamente ellos dan cuenta de que lo natural del entorno, lo real, todo debe tener una explicación desde lo que puede ser las leyes de la física, la química, la biología, la misma matemática. Pero claro, ¿qué pasa aquí en este caso? La dualidad en la parte ontológica. Son, en este caso, los números o las matemáticas instituciones sociales naturales. Recordemos que para acá, en este que pasa la ontología, todo lo tangible, pausable, lo que yo puedo sentir, percibir, natural. Claro, parte de la filosofía. Después viene la parte epistemológica. Pero la parte epistemológica es medida de todo lo que podemos encontrar y empieza a darle cabida precisamente a nuestros sentidos, no como una institución natural, pero sí que hace parte de ella. Finalmente el metodológico que nos habla de la ambigüedad que hay entre las ciencias exactas y la religión. Estos docentes en este caso pueden encontrar un punto medio y a esto lo empezaron a llamar lo sobrenatural. Los metodólogos pueden llegar y decir, puede tener algún tipo de explicación, por ahora no lo hay, pero puede llegar a tenerlo. Le dan cabida que puede ser algo que no tiene explicación desde la ciencia. Y esto lo utilizaron Newton, Darwin. Pero como les digo, aquí se involucra la parte de la religión.
al tratar de explicar esos fenómenos, comillas, sobrenaturales. El naturalismo entonces de la filosofía de toda esta parte es cómo se compaginan y al final cómo de dónde surge la ciencia. La filosofía, la epistemología acá de las ciencias debe engranar, debe precisamente ser un motor que ha permitido que toda la evolución de las ciencias que hemos tenido hasta el momento nos den cuenta de cómo y en qué situación estamos ubicados el día de hoy. Finalmente, la actitud crítica de la ciencia, cómo el consenso y el disenso deben permanecer en equilibrio. ¿Para qué? No necesariamente el consenso nos va a permitir generar nuevas leyes. El disenso también nos va a permitir tener como ese punto de duda para realmente generar unas nuevas expectativas, unas nuevas hipótesis, unas nuevas leyes y permitirnos ver que si realmente lo que se está proponiendo, a pesar que venga de una investigación, de una ciencia que nos permita dar cuenta de que no es real, pero que realmente puede suceder, pues nos va a permitir sencillamente discernir y llegar realmente a un consenso. ¿Qué conclusiones puedo dar? Soy profesor de física de un colegio, de una institución de jóvenes, y lo que pretendo con esto y lo que me ha dejado enseñanza es precisamente cómo abordar todas las ciencias desde su epistemología y cómo abordarlos con ellos que son jóvenes o personas de inmediatez de las redes sociales y hoy en día han mandado la parada precisamente en cómo la información llega directamente a nuestro cerebro, cómo nos movemos a través de ella. Esta invitación también es tener en cuenta que las bases que tenemos el día de hoy ha sido gracias a todo un proceso histórico que nos ha permitido ubicarnos para hoy tener un celular, una inteligencia artificial. Entonces, la invitación también es que nos permitamos leer, conocer cuáles son nuestros procederes. La bibliografía y las referencias, el del documento de estudio Diegues del 2024, la ciencia en cuestión. A todos, muchísimas gracias.